Otras veces yo le pido que ustedes oren por mí. Hoy yo voy a hacer. No. Yo no voy a orar ni por ustedes tampoco. Yo voy a orar por mí ahora. Yo tengo una oración en el libro de oración, el manual de oración, que yo lo voy a hacer por mí ahora, porque si hay algo que es muy importante es la predicación. Y los que predicamos tenemos que tener un gran cuidado, que nos sujetemos a todo el consejo de Dios, para no causar problemas y no causar dudas. Y no sea que por alguna palabra que digamos el camino de la verdad sea blasfemado. Y que Dios le dé, no solamente que Dios le dé oídos a la gente para oír, sino que Dios nos dé sabiduría para hablar. Por eso yo hago esta oración. Padre, gracias por haberme llamado a ser un predicador de tu palabra, para volver el pueblo hacia ti, edificar tu reino y ministrar tu palabra y tu poder a tus hijos. Padre, yo reconozco en esta mañana o esta tarde que solo por tu gracia que puedo cumplir el llamado y ser un instrumento en tus manos para bendición de este pueblo. Padre, yo renuncio ahora mismo a toda autosuficiencia y me humillo bajo tu poderosa mano para que tu unción y tu poder estén sobre mí, para que yo sea un ministro competente del nuevo pacto. Padre, mientras yo predica, despierta mi oído para oír tu voz y dame lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Y ahora, Padre, pido que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre mí para poder hacer las obras de Dios y poder destruir las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, líbrame de depender de la excelencia de palabras o de sabiduría humana para comunicar tu mensaje. Padre, dame de nuevo para predicar tu palabra y extiende tu mano sobre mí para que, aún mientras yo predico, se hagan sanidades y señales mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y te pido, Padre, ahora que tú abras puertas en los corazones de mis oyentes para que reciban la palabra con fe y con mansedumbre. Padre, líbrame de hablar mis propias palabras, mis propias opiniones, mis propias interpretaciones, y controla mi ser completo para que mientras yo predico pueda estar completamente rendido a ti, y que así pueda llevar a tu pueblo a una nueva dimensión de fe, poder, gloria y autoridad. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús declaro con fe, con humildad, que al yo abrir mi boca en este día me serán dadas palabras de sabiduría y de poder para dar a conocer el misterio de Cristo. Yo declaro que la palabra que sale de mi boca no volverá a Dios vacía, sino que hará lo que Dios quiera, porque es la palabra de Dios. Gracias, Padre, que tú me darás hoy palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Extiende tu mano sobre mí, Señor. Pasa el carbón encendido por mi boca. Yo recibo la profecía de Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Diga conmigo: yo quiero oír la voz de Dios. Amén. Hoy yo quiero hablarle a ustedes de la primera palabra de la salvación. La primera palabra de la salvación. Hechos 17, verso 30 al 31, por favor. Si los intercesores pueden estar orando, pero sin hacer ruido mientras yo predico, porque es una palabra decisiva aún para este ministerio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, lo debieron poner con letra mayúscula la palabra varón, porque Jesús, por aquel Jesús a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Quiero empezar este mensaje diciendo lo siguiente. El peligro mayor para este evangelio no es la oposición del diablo, aunque a veces se puede creer eso, ni tampoco los ataques que puedan venir de afuera de la iglesia, ataques que puedan venir de la religión, de la santería, de la sociedad, de la cultura. El peligro mayor es permitir la perversión y distorsión de cualquier doctrina bíblica. Qué cuidadosos tenemos que ser. Recordemos que todo esto empezó con una pequeña pregunta que se hizo en el Edén a nuestros padres o a nuestra madre, que fue Eva. Y la pregunta fue muy sutil, aparentemente simple, sencilla, inocente. Pero qué peligro habría detrás de esa pregunta con que Dios ha dicho. En otras palabras, ¿estás seguro que eso fue lo que Dios dijo? Bueno, hablemos hoy de la primera palabra para entrar a la salvación. Y es la primera, no hay otra. Lo triste es que la cual ni se menciona en muchos mensajes y tampoco en muchos llamados evangelísticos. Quiero que me escuchen con oídos santos, por favor. Esta palabra no es para contender ni para tirarle agua caliente a nadie. Es mi responsabilidad predicarla. Podemos traer un énfasis del amor de Dios. Podemos traer un énfasis de la gracia de Dios. Podemos traer un énfasis de la seguridad que no hay condenación para el que cree en Jesús. Y escúcheme, estas tres cosas son válidas en su orden y en su balance. Estas tres cosas son válidas. ¿Cuáles tres cosas? El amor de Dios, la gracia en Jesús y la seguridad que no hay condenación para el que cree. Son válidas, pero no podemos obviar el fundamento para que todo esto sea factible en la salvación de las almas. Hay un fundamento. Le podemos presentar un mensaje de reconciliación y misericordia al pecador y asegurarles el cielo y la vida eterna, pero si no le presentamos la primera condición, le estamos mintiendo, porque le estamos dando parte del evangelio y no la base del evangelio. Si no le presentamos la primera condición, estamos mintiendo. No solamente eso, estaríamos abaratando el evangelio y estaríamos engañando a la gente. ¿Cuál es el engaño? Que con solo repetir una confesión de fe son salvos. En lo que a mí se refiere, que cada uno haga como él crea. Voy a asegurarme de seguir los lineamientos bíblicos de las santas escrituras acerca de la salvación. La primera palabra de la salvación no es creer, sino arrepentíos. Diga conmigo, la primera palabra de la salvación no es creer, sino arrepentíos. Bueno, una pregunta en este punto: ¿por qué esta palabra arrepentimiento ha desaparecido del mensaje de salvación hoy en día? El alto porcentaje de los predicadores no están predicando arrepentimiento. Una gran cantidad de iglesias sacaron la palabra de su léxico. ¿Por qué? ¿A qué le podemos atribuir que la palabra arrepentimiento ha desaparecido? Porque se cree que es un mensaje de obras que atenta contra la gracia. Sea el que yo le diga a alguien arrepiéntete, me dicen que eso es una obra y que no hay nada que yo tenga que hacer para ser salvo. Yo lo siento. La Biblia dice que la primera palabra es arrepentimiento, y se lo voy a probar más tarde. ¿Por qué esta palabra ha desaparecido del mensaje de salvación? Porque se cree en algunos lugares que es suficiente solo creer. Y se pueden sacar algunas instancias en la Biblia donde lo único que se dijo fue:
que creyeran. Yo no tengo miedo a enfrentarme con las aparentes contradicciones en la Biblia, porque no hay contradicciones, son aparentes. Toda palabra de Jehová es pura. El carcelero le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pero ese fue Pablo y Silas. Pero la escritura que yo acabo de leer ahora es una escritura de Pablo, que Dios manda a los hombres que se arrepientan. Muchas veces el silencio no indica que algo no se dijo o no se hizo. No todo está escrito en la Biblia. No toda la conversación que hubo en aquel encuentro está escrito en la Biblia. Conociendo la postura de Pablo acerca del arrepentimiento, yo estoy seguro que Pablo le habló del arrepentimiento de pecado, del arrepentimiento de la vida vieja, para que entonces pudieran creer. Quiero que entiendan eso. O sea, no podemos sacar un evento aislado para anular la verdad uniforme, o que es que hay que arrepentirse antes de creer. Porque la primera palabra no es creer, es arrepentimiento. ¿Por qué esta palabra ha desaparecido del mensaje de salvación? Porque hay un temor a antagonizar a la gente al confrontar sus pecados. Porque el mensaje de arrepentimiento confronta el pecado al pecador. Yo no estoy diciendo que golpeemos al pecador, nada de eso, pero no podemos obviar y dejar de mencionar la realidad del pecado. Una pregunta: ¿de qué se van a salvar la gente si no saben que están en pecado? ¿Cómo se van a dejar encontrar si no saben que están perdidos? Entonces, ¿qué pudiera pasar? Que la gente solamente haga un cambio conceptual de principios, simplemente cambie sus creencias, católicas por evangélicas, evangélicas por católicas o lo que sea, y que crea que eso es el salvo. Es algo más que creer. Es algo más que aún limitar la palabra arrepentimiento a simplemente uno de los significados en el griego, que es metanoia, cambio de mente. El arrepentimiento es más que cambiar tu mente, es más que cambiar tus pensamientos. Se ha aguado el arrepentimiento con simplemente usando la palabra metanoia. Hay un temor a antagonizar a la gente al confrontar sus pecados. Por eso ha desaparecido. No queremos antagonizar a la gente porque queremos que el templo se nos llene, porque eso nos puede llenar el ego. Queremos que el templo se nos llene porque cada cabeza significa una cartera o una cuenta bancaria. Estoy hablando de mi corazón, hermano. ¿A quién no le gusta una iglesia llena? Que nadie me diga: yo quiero ver iglesia llena. Pero ¿qué precio tengo que pagar yo para tener la iglesia llena? Lo siento mucho. Si el precio que tengo que pagar es abaratar el evangelio, yo lo siento. Yo no voy a abaratar el evangelio. Si el precio que tengo que pagar para que la gente venga gente y dé mucho dinero y podamos hacer todo este asunto, en primer lugar, yo no empecé eso. Por lo tanto, yo no soy responsable. Yo tengo que edificar el santuario como yo lo vi en el monte. El diseño es de Jesús, y se lo dio entonces al arquitecto de la iglesia, que es Pablo. Entonces, yo no tengo licencia para yo cambiar. La iglesia primitiva creció con arrepentimiento y con fe. Hoy la iglesia está creciendo simplemente con una fe que es una fe ficticia. Y se lo va a probar por las escrituras. Es un mensaje balanceado. No es un mensaje de condenación. No es un mensaje de legalismo. Sigue siendo un mensaje de gracia. Ahora, ¿por qué esta palabra ha desaparecido del mensaje de salvación? Porque creemos que así podemos hacer la puerta más ancha para que más gente pueda entrar.
¿Se da cuenta usted que cuando las iglesias eran pequeñas y cuando los que venían eran los pobres, los borrachos, los drogadictos, los pandilleros y todo, el mensaje era a fuego vivo, arrepentimiento? Y estoy hablando de todas las iglesias evangélicas, pentecostales, presbiterianas, bautistas, pentecostales, asambleas, maranata o lo que sea. Porque cuando nos vinieron los pobres, los brujos, todas esas cosas que usted cree, a esa gente hay que predicarle: arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos y cometió. Pero ¿qué sucedió? La iglesia pasó de 100 miembros, de 500 miembros, o de 1000 miembros, o de 5000 miembros, y ya empezó a llegar otro tipo de gente. Entonces este tipo de gente vienen con otra, o sea, estos tipos se cansaron de la misa católica porque es aburrida y están buscando una misa evangélica donde se les ofrezca un cielo de gratis, donde se les ofrezca una salvación sin cruz, donde se les ofrezca, aleluya, una vida tranquila, pasajera, donde pueda llegar al cielo, wow, flotando en una nube, sin sacrificar su egoísmo, sin sacrificar sus pecados personales, sin sacrificar su billetera, sin sacrificar la segunda mujer, sin sacrificar la avaricia si es empresario. ¿Entiende? Entonces, toda esta llega, entonces empiezan a llegar los políticos, y empiezan a llegar los empresarios, y empiezan a llegar los abogados. Si usted es abogado, yo le amo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora el mensaje hay que ahora suavizarlo. ¿Entiende? Porque a esta gente no se le puede hablar de arrepentimiento porque se me van a ir. Y yo quiero que se queden, porque esto le trae un estatus a la iglesia. Decir, tengo en mi iglesia, si una iglesia tiene 5000 miembros, wow, tengo 200 abogados, tengo 300 médicos, tengo 25 profesores de la universidad autónoma del país o lo que sea. Wow, eso me da un estatus, ¿entiende? Me da, bueno, tengo en la iglesia sentado al ministro de Economía del país, o tengo aquí sentado al gobernador del estado. Y todo eso, entiende, nos llena y nos da un estatus. Wow, nada de eso tiene que ver con la iglesia. Y voy a decir esto con mucho amor y mucho cariño. Mientras Nahum Rosario viva y tenga respiración y tenga voz, y si me falta la voz lo digo por señas, yo voy a predicar que la primera palabra de la salvación es arrepentimiento. Usted no puede hacer la puerta más ancha que Jesús. Jesús dijo que la puerta es estrecha. No puedes pasar con tu pecado, no puedes pasar con tus ídolos, no puedes pasar con tu egoísmo, no puedes pasar con tu segunda mujer, no puedes pasar si no estás casado con tu esposa, no puedes pasar si estás mintiendo, robando y jugando a lo vivo. Ya eso deja a muchos panameños fuera. Porque esta palabra ha desaparecido del mensaje de salvación. Y quiero que me escuchen bien, bien. Por pensar que es legalismo y condenación demandar que el pecador se arrepienta antes de creer. Pero no termina ahí, porque ese arrepentimiento es también para que siga viviendo una vida de arrepentimiento después de... Tú nunca dejas de arrepentirte. El arrepentimiento no es un evento histórico. El arrepentimiento es un estilo de vida. Diga, estilo de vida. Es como la confesión de pecado. Yo confesé mis pecados para la salvación, pero cuando a mí no me salen alitas porque yo hice la confesión de fe. Aún hay un diablo. Tengo 3 batallas con el diablo, la carne y el mundo. Son 3 enemigos que pelean contra mi salvación y contra mi vida. En algunos de esos conflictos voy a caer en pecado. Le voy a fallar a Dios. Yo hablo de Nahum Rosario, quizá usted no. Yo, Nahum Rosario. Y tengo que entender que tengo que venir a la cruz,
Como si nunca hubiera venido antes. Venir a la cruz y decirle: yo pequé contra el cielo y contra ti. Pero tú has dicho en la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y que yo en fe, tu gracia es suficiente para mi debilidad. Yo me arrepiento de ti, perdóname. Y yo te aseguro, esto no es un mensaje condenatorio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero tuve que arrepentirme. El yo decirle a la gente que pueden seguir pecando y están salvos, los mando al infierno y yo soy responsable. No solamente yo soy responsable, yo estaré con ellos allí. Así que yo no pienso estar en el infierno con nadie. Yo quiero estar en el cielo y quien me quiera seguir, allá ellos. Y si creen que predico esto porque soy un viejo predicador, que hay una diferencia entre un viejo predicador, pero no soy un predicador viejo. Yo dije, hay una diferencia entre un viejo predicador y hay predicadores de 30 años que son predicadores ya viejos, porque no tienen sustancia del Espíritu, no tienen unción del Espíritu, no tienen revelación fresca de poca basálima. Con orgullo digo, soy un viejo predicador de 70 años, pero nunca seré un predicador fuera de serie. Siempre estoy actualizándome. Así que soy un predicador joven. ¿Oyeron la diferencia? Quiero decirle algo. Usted está seguro en esta iglesia que usted va a escuchar la palabra de justicia. Aleluya. Y eso es lo que vamos a predicar. Tengamos cuidado, mucho cuidado. No es legalismo, no es condenación demandar que el pecador se arrepienta antes de creer. Y tampoco es legalismo de decirle a la gente que tienen que vivir una vida de arrepentimiento después de creer en Jesús. Bueno, segunda idea. Hablemos del arrepentimiento primero antes de creer. Vamos entonces a ver que la primera palabra del bautista Juan fue arrepentidos, como preparación para recibir el reino de los cielos. Mateo 3, 1 al 2. Yo le estoy trayendo palabra pura, palabra, verso sobre verso, línea sobre línea, precepto sobre precepto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos. Primera palabra, ¿cuál fue? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando él habló de ese arrepentimiento, él nos explicó en el verso 8 qué produce ese arrepentimiento, cuál es el propósito de ese arrepentimiento. Dice en el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tiene que haber una evidencia de tu arrepentimiento. No es lo que tú dices, es lo que tú haces. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. O sea, se está suscribiendo a una genealogía espiritual para decir que es salvo. No es tu genealogía, no es quién es tu padre, es cómo está tu corazón. Abraham tenemos por padre porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso indica que lo estaban diciendo mientras Juan estaba ya predicando: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Cambien de actitud, cambien de dirección, cambien de conducta, lloren por su pecado. Mientras él está diciendo eso, habían otros por allá en la esquina diciendo: yo soy hijo de Abraham. Yo soy hijo de Abraham. En el contexto de hoy sería: a mí me bautizaron cuando niño. Porque en el contexto evangélico sería: yo tomé las clases de bautismo, yo sé las 19 doctrinas fundamentales de mi denominación y yo estoy de acuerdo con todas ellas. Yo firmé la carta que estoy de acuerdo con el credo de mi concilio. Nada de eso indica que eres salvo. Nada de eso. ¿Dónde están los frutos? El evangelio es práctico. Frutos. Si no hay frutos, no hay salvación. Si no hay frutos, el árbol se conoce por su fruto. Hacer frutos dignos de qué? ¿Dignos de qué? De arrepentimiento. Así que la primera palabra es arrepentidos. Jesús
no dijo crean en mí. Dijo arrepiéntanse y crean en el evangelio. En Marcos 1, 14 al 15, Jesús no dijo crean en mí, sino dijo arrepiéntanse y crean en el evangelio. En Marcos 1, 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Qué vino predicando? ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino de Dios, el evangelio. Y es el mismo evangelio que predicamos hoy. No es otro evangelio, es el mismo. No me digas que hoy es diferente. Diciendo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. O sea, este es el momento para hacer dos cosas: arrepiéntanse primero y crean después. En otras palabras, nunca podrán creer a menos que primero se arrepientan. Tú no puedes creer en Jesús si tú no te arrepientes del diablo. Tú no puedes creer en justicia si tú no te arrepientes del pecado. Tú no puedes creer en sanidad si no te arrepientes de la enfermedad. Tú no puedes creer en el cielo si no te arrepientes del infierno. Tú no puedes creer en una vida santa si no te has arrepentido de una vida sucia e inmoral. Ese es el orden. Jesús no dijo solamente crean, simplemente crean. Repita la oración conmigo. Ya no. Él dijo no. El tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido. Hay una emergencia, urgencia. El reino de Dios se está acercando. Aquí he venido yo. He venido para salvarlos, para perdonarlos, para ayudarlos, para sacarlos del infierno y llevarlos al cielo, porque es el reino de los cielos. ¿Qué van a hacer? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, tenemos que los discípulos, cuando salieron a predicar, en Marcos 6:12 dice: y saliendo los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, ellos obedecieron al maestro. Ellos siguieron el modelo. Ellos siguieron el patrón de lo que Jesús hizo. ¿Cuál fue el patrón? Que los hombres se arrepientan. Y aquí no dice nada de creer, porque hay algo que va a acontecer automáticamente, que una persona se arrepiente totalmente de corazón, cree. Pero una persona puede creer, como decía la gallina que me despertaba toda la mañana. Creo. Esa gallina nunca fue salva. Pero una persona que se arrepiente, el mismo arrepentimiento lo conlleva automáticamente a creer. A creer no conceptualmente, a creer por revelación, a creer que la sangre de Cristo lo limpia, que Cristo no lo condena, que el Espíritu Santo lo va a llenar, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que si Cristo viene ahora, Él no se queda aquí en la tierra, Él vuela a la eternidad. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Veamos a Pedro el día de Pentecostés. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Acababan de ser bautizados en el Espíritu. Claro que estaba en el Espíritu predicando. No era un mensaje conceptual, era un mensaje espiritual. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Lo primero que pide el día de Pentecostés es que la gente se arrepientan para ser salvos. Hay una cosa que se llama ley de primera mención. Ley de primera mención: cuando algo se menciona por primera vez, es demasiado importante. Tenemos la ley de primera mención con el ministerio de Juan el Bautista: arrepentíos. Tenemos la ley de primera mención con el ministerio de Jesús: arrepiéntanse y crean. Y ahora tenemos la ley de primera mención ¿con quién? Con Pedro, en Hechos 2:36. Vamos para allá. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. En la iglesia que yo me crié hubieran dicho: cantemos ahora un corito de meditación. Que todo el mundo está meditando ahora. Muy sublime. Vamos a ver. Pedro conforta. Pedro confronta a la gran multitud que el día de Pentecostés vino y oyó el mensaje. Y él le dice en términos claros, sin ninguna duda, en el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes mataron. Directo. Él no se la puso fácil. Dios le ha hecho Señor y Cristo al que ustedes mataron.
Él no dijo los romanos, ustedes lo mataron. Han tratado de limpiar la historia. Hay un revisionismo bíblico, político. No digan que los judíos. Él le dijo, ustedes lo mataron. Pero al que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire qué interesante. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa se compungieron? El corazón se le rompió en dos pedazos. Se le partió, se le quebrantó. Esa palabra significa se quebrantó, se roturó. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué le dijo? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, indicando esto: crean en el nombre de Jesucristo, crean, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo Pedro es: empiecen arrepintiéndose de que mataron al maestro. Empiecen arrepintiéndose de que son unos rebeldes, son unos religiosos. Y después, si verdaderamente se han arrepentido y si verdaderamente han creído en Jesús, ahora lo van a probar bautizándose en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y eventualmente van a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Está esto claro? Él no dijo: no, simplemente crean, cambien de la sinagoga a la casa de luz de la iglesia naciente o a la red de la iglesia naciente. Solamente eso, no tienen que hacer nada. Dios, no. Cambien de mente, cambien de actitud y cambien de dirección y compúnganse. Todas esas ideas tienen que ver con arrepentimiento. Ustedes no pueden seguir viviendo igual. Gloria a Dios. Si alguien se arrepintió de verdad y viene a este altar y se arrepiente, o donde cree que la prueba de que salvo es de que en el momento al arrepentirse creyó en Jesús, y cuando creyó en Jesús tenía dos mujeres, le dijo a una de ellas: lo siento mucho, Dios te bendiga, hasta la vista. Te veo en el cielo si tú te arrepientes. Yo no voy a ir al infierno por ti. Lo siento, no me diga que el hombre viene al culto de las 8 con una mujer y al culto de las 11 con la otra. A la misma iglesia. Esto está serio. Porque Jesús, una iglesia que no está en justicia, no tiene autoridad, no tiene dominio, no tiene autoridad para entronizarse con Jesús por encima de todo principado, autoridad. Por eso hay tanto problema en la iglesia, porque no caminamos en santidad. En el momento que caminemos en santidad, vamos a estar ascendidos y entronizados con Cristo. No va a haber diablo ni demonio que nos pueda vencer. Alguien diga aleluya. La primera palabra de la salvación es arrepentimiento. El mensaje de Pablo era primero arrepentimiento y después fe en Jesús. Solamente le voy a dar 4 personajes muy importantes, de los 4 personajes más importantes del Nuevo Testamento: Juan el Bautista, Jesús, Pedro. Vamos a Pablo ahora. Hechos 20:21. Pablo le está hablando a los pastores. Él había traído a los pastores y diáconos. Había hecho como una reunión con ellos, un seminario donde él habló y les predicó. Ya él no iba a verlos más nunca. Él iba a despedirse de ellos allá en Mileto. Y le dice en el verso 20: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dice, nada que fuese útil. Y dice el verso 21, ¿cómo yo lo hice? Testificando a judíos y a gentiles. ¿Saben leer ustedes? Testificando a judíos y a gentiles ¿acerca de qué? Arrepentimiento para con Dios. Aquí están las dos fases. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor. Tú no puedes tener fe en nuestro Señor si tú no te has arrepentido para con Dios. Y le dice, he sido un rebelde,
he sido un cabezón, he sido un pecador. Yo soy el enemigo del cielo. He quebrantado los mandamientos. Yo me arrepiento, aleluya. Yo me arrepiento de mi pasado. Yo me arrepiento del pecado. Yo me arrepiento de todo esto. Y yo te recibo ahora, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y ahora, Espíritu Santo, ayúdame a vivir la vida cristiana. Ahora, para algún extremista que me está oyendo y trate de usar esto para atacar el Evangelio Cambia, aquí vengo a decirle: en la mayor parte de los llamamientos que yo oigo del Evangelio Cambia, se habla del arrepentimiento. Ahora, nosotros no somos dioses. Nosotros no somos responsables de lo que la persona hace después. Nosotros no somos responsables. Lo que sí nosotros es que no debemos asegurarle que con solamente creer va para el cielo. Porque entonces después de la conversión y el evangelismo viene el discipulado, que es otra parte del Evangelio Cambia que la gente no ve. Hay un discipulado donde entonces se confirma y se le reafirma a la persona de que hay que vivir una vida arrepentida, una vida de discipulado, una vida donde Jesús sigue siendo Señor de nuestra vida. Pero cada llamamiento evangelístico, sea del Evangelio Cambia, sea en Jeff, sea aquí o donde sea, debe siempre tener la cláusula del arrepentimiento, porque es bíblico. Dios respalda su palabra. El Espíritu Santo está dando vueltas. Él está esperando que nosotros retemos a la gente al arrepentimiento, sea en el culto, sea en los jóvenes, aun con los niños, sea afuera, sea en la cárcel, donde sea. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho hoy en día? ¿Por qué hay una reacción al arrepentimiento? Porque hay también una gente por ahí que la forma como evangelizan es: adúltero, fornicario, hijo del diablo, hagan esto. Nada de eso, eso no es. Usted no encuentra eso en la Biblia. Usted no encuentra que nunca se le sacó en cara a la gente ese tipo de cosas. Eso sí, se le dijo que se arrepintieran. Se le dijo que se arrepintieran. Y se les aseguró que si se arrepentían, fíjense, primero, arrepentimiento hacia Dios y fe en Jesucristo. Ese es el orden. Usted no puede tener fe en Jesús a menos que se arrepienta, porque fue a Dios a quien usted le falló. Fue Dios quien proveyó a Jesús. Es a Dios a quien usted honra cuando recibe a Jesús, porque fue Dios quien hizo el sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo. Así que Él lo envió para que usted reciba a Cristo. Así que Él quiere que al usted arrepentirse, ahora usted crea en Jesucristo. Y ahí empieza la salvación. Porque la primera palabra de la salvación es arrepentimiento. Un aplauso. Y yo puedo terminar este punto mencionando lo que mencioné cuando empecé el mensaje: que es Dios quien manda. No es nada un rosario, no es ningún predicador, ningún apóstol. Es Dios quien manda que todos los hombres se arrepientan de sus pecados para creer en el Evangelio. Y lo que Dios manda no se discute. Si yo puedo discutir lo que Dios manda, tengo un gran problema. Si yo cuestiono a Dios en esta área, termino cuestionándolo en todas las otras áreas. Tú no cuestionas la ley de Dios, tú no cuestionas sus lineamientos, tú no cuestionas su palabra. Dios ha dicho que, Pablo dijo que ahora Dios manda en Hechos 17:31, Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, en todo lugar, en toda predicación, que los hombres se arrepientan. Ahora, entonces hablemos ya de un verdadero arrepentimiento, que podría ser un mensaje, pues, pero yo quería hacer una cápsula completa de forma que alguien tenga un buen mensaje para que lo pueda criticar y lo pueda atacar y lo pueda destornillar o lo que sea, pero que lo tenga completito en un solo archivo. Y aquí va. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Gloria a Dios. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora entraría en ejecución, en acción, la importancia de la intercesión por los perdidos. Nadie puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo le traiga convicción de pecado.
Nadie puede arrepentirse si la convicción del Espíritu Santo no viene sobre él. Así que no simplemente podemos predicar un evangelio light. Tiene que haber oración e intercesión detrás de la predicación del evangelio. Cada grupo del evangelio cambia en cualquier lugar. Antes de salir a llevar el evangelio, deben reunirse, tomarse las manos y predicar y orar para que el Espíritu Santo de Dios tome sus palabras. Gloria a Dios. Para que el Espíritu Santo use los dramas, use aún los bailes, use los bailes, use los dramas, use los abrazos, use las palabras, para que venga la convicción del Espíritu Santo que lleve a la gente al arrepentimiento. Aleluya. Porque quien da arrepentimiento es Dios. Es Dios. Si Dios no da arrepentimiento, nadie puede arrepentirse. Él da arrepentimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento? El corazón es compungido por la rebelión contra Dios y su Hijo Jesucristo. Dice que se compungieron de corazón, fueron cortados en su corazón. El corazón se les desmoronó cuando oyeron esto. El corazón. Así que el corazón se compunge por la rebelión contra Dios y su Hijo. El corazón siente el dolor. El corazón se humaniza pensando en que hemos sido rebeldes con Dios. Un verdadero arrepentimiento, número 2, debe producir tristeza para salvación. Debe producir tristeza. Tristeza. Porque 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce tristeza que es según Dios. O sea, yo no puedo manipular al pecador para que yo lo insulte, para que él se ponga triste. No, se va a poner bravo conmigo. Lo voy a perder. Voy a perder la oportunidad de presentarle a Jesús para que él sea salvo. Yo no puedo hostigar al pecador. Yo no puedo tratarlo mal o despreciarlo. No. Hacerlo sentir como una cucaracha. No. Pero ¿qué puedo hacer? Señor, envía arrepentimiento. Dale arrepentimiento. Entonces la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Arrepentimiento para qué? Para salvación. La primera palabra es arrepentimiento. Arrepentimiento del cual después no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Una tristeza del mundo. O sea, la tristeza del mundo. Si yo no oro para que el Espíritu Santo le traiga tristeza a la gente, y la tristeza es por medio de mis insultos y de mis palabras soeces y de mi condenación, ¿entiendes? Entonces es tristeza del mundo, porque no es la de Dios. Y dice que esa tristeza lo que produce es más muerte. Lo mando otra vez al infierno. Pero cuando la tristeza viene de Dios, es de Dios, diga, es de Dios. Cuando es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado, justicia y juicio. Por eso usted tiene que orar por los pecadores, orar por su familia. No se van a salvar simplemente porque usted simplemente tiene un antojo, un wish. Tiene que orar por ellos y romper el lazo del diablo y decir al diablo: suéltalo, suelta a mi hijo, suelta a mi esposa, suelta a mi hermano, aleluya. Usted no sabe si su oración es determinativa para que ellos sean salvos. Wesley decía: parece que Dios no puede hacer nada en la tierra a menos que su pueblo ore. Levante las manos, aleluya, y diga: en el nombre de Jesús, somos gente de oración, somos gente de amor. Oramos ahora para que cada pecador que esté en este lugar, cada pecador que ha escuchado el Evangelio, en el Evangelio cambia. Aleluya. Sienta arrepentimiento, busque a Dios, y que no solamente crea, que primero se arrepienta, para que entonces le nazca la luz del Evangelio. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Glory. Número 3, un verdadero arrepentimiento nos lleva a hacer cambios drásticos inmediatos. Cambios drásticos inmediatos. Eso indica, aleluya, cambios en cada sentido. En Hechos 19, 18 al 20 hubo un avivamiento. Y mira qué pasó en Hechos. Dice: y muchos, Hechos 19, 18, y muchos de los que habían creído
venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia vendieron los libros o los llevaron a una casa de empeño para que le dieran $1,000. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, trajeron la virgencita, pero como la virgencita valía $500, se la voy a vender en 200 a mi vecina. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. ¿Qué hicieron? Los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esto es arrepentimiento y fe en Dios. Cambios drásticos, cambios inmediatos. Así crecía y prevalecía poderosamente del Señor. Diga, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No prediquemos un mensaje romántico de Jesús sin arrepentimiento. No salva a nadie. Jesús, Dios espera que los hombres sean salvos. Aún Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no se la hizo fácil. No se le hizo fácil al muchacho rico. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Solamente creer. No, en tu caso no. Tú tienes que arrepentirte de tu avaricia. Tú eres un avaro con la plata. Así que la prueba de que tú te has arrepentido es ve y véndelo y dáselo a los pobres. Dice que se fue entristecido porque tenía mucha riqueza. Perdió la salvación porque no quiso arrepentirse de su avaricia y de su amor al dinero. Hay otros ricos que Jesús no le pidió eso porque no eran avaros. Zaqueo fue quien dijo, estaba tan arrepentido Zaqueo que Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he faltado doy 4 tantos más. El hombre se arrepintió y creyó. ¿Usted ve la diferencia? Que se arrepienten y creen y siguen con las mismas malas mañas, las mismas mentiras, las mismas asociaciones, las mismas borracheras, las mismas lujurias. No, viendo las mismas películas, gastando el tiempo en las mismas tonterías y boberías. No son salvos. Muchachos que dicen que son salvos. ¿Y me puedo hacer un tatuaje? Eso indica, cuando tú te haces la pregunta, es que tú no eres. Tú no eres. Si tú fueras salvo, tú no quieres entregarle tu cuerpo a nada que no es al Señor. Y puedo mirar pornografía. Y puedo tener caricias muy profundas con mi novia. Y nos podemos ir un fin de semana con mi novia simplemente a conocernos en la playa. Ese no es salvo nada. Porque apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre. Usted oyó eso. Es el evangelio. No se puede cambiar. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alguien diga aleluya. Lo siento. No vamos a caer en la doctrina falsa. Una vez salvo, siempre salvo. No vamos a caer. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, nos apartamos de los ídolos. De los ídolos. Todos. Para servir al Dios vivo y producir frutos de justicia. Yo prefiero predicar la palabra y no opiniones. Primera Tesalonicenses 1, 9 al 10. Aquí está hablando Pablo de los hermanos en Tesalónica. Dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Había un cambio radical para servir al Dios vivo. Para servir.
No para figurar como cristiano, para servir. No porque ahora es popular ser evangélico, o porque es popular ir a la calle a predicar. No. Es para servir. Yo me convertí de todos los ídolos. Diga, yo renuncio a los ídolos. Y yo me convertí para servir a Dios vivo. ¿Y qué? Y es en esa forma que yo puedo ¿qué? Esperar. Si no hago esto, no puedo hacer el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra. ¿A quién es que libra de la ira venidera? A los que se convirtieron porque se arrepintieron de los ídolos, empezaron a servir a Dios vivo y verdadero, y estaban en una expectativa esperando de los cielos a su Hijo. A ese los libra de la ira venidera. ¿Qué sucede en un verdadero arrepentimiento? Rendimos no solo nuestra mente, sino nuestra voluntad completa al Señor Jesús. Les dije al principio que se ha tomado arrepentimiento simplemente como metanoia, poético, romántico. Es un cambio de mente. Simplemente yo cambio mis conceptos y yo cambio la forma de creer. Es más que un cambio de mente. Es un cambio de mente, es un cambio de prioridades, es un cambio de conducta, y es un cambio de dirección, y es un cambio de reino, y es un cambio de amo. Wow. Conclusión: un verdadero arrepentimiento es una persuasión interna de que algo está mal en mi relación con mi Creador y necesito un cambio. Es una compulsión interna de culpa y condenación. Gloria a Dios. Si hay un cristiano que está en pecado y no siente condenación, no está salvo. Se supone que el cristiano en pecado siente condenación. Jesús dijo: yo no te condeno, pero vete en paz y no peques más. Porque el Hijo de Dios no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Pero entonces dice que el pecador huye de la luz y no viene a la luz para que sus obras sean descubiertas. Así que es un cambio de mentalidad producido por la revelación de las demandas de un Dios en las Santas Escrituras. Pero es un cambio de dirección en mi caminar como ser humano. ¿Qué sucede? Le doy la espalda al mundo y al pecado y me pongo ante la cruz de Jesús para vivir un nuevo estilo de vida por el poder de la sangre y el Espíritu Santo. No estamos hablando de ley, estamos hablando aún de gracia. Es por su gracia. El arrepentimiento es tan importante que ya mencionamos al principio que los 4 predicadores más importantes del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Jesús, Pedro y Pablo, hablaron de la urgencia del arrepentimiento en conexión con la entrada a la salvación y al reino de los cielos. La primera palabra de la salvación es arrepentimiento. Póngase de pie, por favor. Levanta la mano al cielo, si puede. ¿Aún le quedan fuerzas? ¿Cuántos aman la verdad? No. Yo quiero oír cuántos aman la verdad. ¿Cuántos saben que la verdad nos hace libres? Una pregunta: ¿usted ha oído aquí condenación? ¿Usted ha oído aquí que hay que maltratar al pecador? Nada de eso. ¿Qué es lo que usted ha oído? Hay que anunciar la palabra, hay que anunciar la justicia. No, que el Señor nos libre de ser falsos apóstoles o falsos pastores que no predicamos todo el consejo de Dios.